Siempre me ha llamado la atención esta deidad mexica, Xipetotec, el señor desollado. Vaya nombre. Por eso, en esta oportunidad quiero profundizar en esta deidad, tratar de desvelar su verdadero significado y contexto, y cómo se asemeja a otras celebraciones como la de Ostara y el comienzo del año hebreo, y también su similitud con el simbolismo de la Pascua. Xipetotec deriva de la palabra náhuatl Xipewa, que significa pelar o quitar la piel. To significa nuestro y Tecutli, señor. Pero, ¿quién era Xipetotec? Es una deidad antiquísima, presente entre la mayor parte de los pueblos mesoamericanos. Se ha especulado que esta deidad se originó entre los xopes y entre los olmecas, a partir del dios Seis. Durante el período clásico, entre el año 200 después de Cristo y el 900 después de Cristo, tuvo una presencia destacada entre teotihuacanos y zapotecas. En el posclásico, entre el 900 después de Cristo y el 1521 después de Cristo, fue venerado por los mixtecos y totonacas, también por los huastecos y los pueblos nahuas, entre ellos toltecas y mexicas. Xipetotec representaba la parte masculina del universo, la región de la juventud y el rumbo este. También representa el maíz tierno, la renovación, el desprendimiento de lo que ya no es útil, la regeneración de la naturaleza y de lo humano, y la fertilidad de los suelos. Por todo ello, también era conocido como el Tezcatlipoca rojo. De acuerdo al mito del nacimiento del quinto sol, Xipetotec y Quetzalcóatl fueron los únicos que adivinaron que el nuevo astro rey saldría por el oriente. Tras el sacrificio de las deidades para hacer que el sol se desplazara por los cielos, este dispuso de las 400 estrellas del sur. Les ordenó que guerrearan y cazaran para ofrecerle su sangre, a fin de alimentarlo con ella. Como no lo hicieron, en castigo envió otras 5 estrellas, quienes dieron muerte a sus hermanos y ofrendaron su sangre al quinto sol. Xipetotec utilizaba el xicahuastli, un instrumento musical en forma de rayo, conocido como palo de sonaja, para atraer los rayos que provocarían la lluvia y así hacer prosperar el maíz. Algunas veces este instrumento era representado como una serpiente. Tlacacipehualistli era la fiesta consagrada al dios Xipetotec durante la segunda veintena del calendario mexica, destinada a celebrar la renovación de la tierra y el maíz en los ciclos agrícolas. Esta conmemoración coincidía con la llegada de la primavera, tanto entre los mexicas como otros pueblos de Mesoamérica. Las fases naturales y agrícolas no solo eran importantes, sino eran el eje que alineaba su tiempo y su civilización. Los grandes festejos religiosos estaban integrados en sus calendarios. A través de ellas se simbolizaba el ciclo de muerte y renovación de la tierra, así como el de la cosecha del maíz. En México, Tenochtitlán, el festejo dedicado a Xipetotec era llamado Tlaxipahualistli. Era celebrado en la segunda veintena del año mexica, aproximadamente entre el 20 y 22 de marzo del calendario occidental actual, coincidiendo con el equinoccio marcando la llegada de la primavera. Para los tenochcas, esta era una conmemoración muy importante. En ella se honraba a Xipetotec para recordar su papel fundamental en la creación del quinto sol. Se realizaban rituales gladiatorios rememorando así la muerte de los 400 Mimixcoa. Por otro lado, Xipetotec, como protector y patrono de la regeneración del maíz, se le ofrendaban las mazorcas seleccionadas para utilizarse como semillas de la próxima siembra. Los sacerdotes usaban pieles como trajes. Esto era un potente símbolo, ya que dicha acción representaba el deshoje de la mazorca y el desprendimiento de la piel de sus granos. Xipetotec
adquirió una enorme relevancia al ser la renovación de la tierra y el maíz joven, aunque a menudo se le recuerda por su descarnada presencia. En la actualidad, esta deidad mesoamericana tiene una enorme popularidad. En la antigua Grecia, la llegada de la primavera significaba que Perséfone, hija de la diosa de la cosecha, había vuelto del inframundo, gobernado por Hades, donde estaba secuestrada. En la mitología griega se considera que fueron las 4 divinidades originales del panteón, también conocidas como titanes, quienes formaron los elementos principales del universo. Pero con el paso del tiempo, Zeus asumió el poder del Olimpo, y estas fueron sustituidas por una serie de dioses olímpicos. Perséfone era la hija de Zeus y Deméter, quien fue secuestrada por Hades y llevada al inframundo. Debido a la desaparición de su hija, Deméter impidió que las plantas volvieran a crecer, hasta que Perséfone pudiera volver con ella. Este hecho representó un gran problema en el mundo de los mortales. Las cosechas morían y no daban frutos, y los humanos pronto empezaron a pasar hambre. Entonces pidieron a Zeus su intervención, quien envió a Hermes a negociar con Hades, quien luego de la negociación puso una condición. Perséfone no debía comer nada hasta haber salido del inframundo, o estaría obligada a volver durante la mitad del año. Esta extraña petición fue un engaño, pues antes de que Perséfone partiera, Hades le ofreció que comiera unas semillas de granada. Totalmente ajena al pacto, la joven Perséfone cayó en su trampa. Sin más remedio que acatar las normas del pacto, Perséfone pasaba medio año con Deméter entre el cielo y la tierra y la segunda mitad como esposa de Hades y reina del inframundo. Los meses en los que la madre e hija estaban separadas, la naturaleza perecía y las cosechas no prosperaban. En cambio, a cada salida de Perséfone las plantas volvían a la vida y los humanos podían recoger los frutos de su trabajo en el campo. Ostara era la diosa de la fertilidad, asociada al comienzo de la primavera. Es la diosa del amanecer o del despertar de las fuerzas germinativas. Onster era la festividad del matrimonio del dios Sol con la diosa Tierra, concibiendo a Ostara como una representación de las fuerzas femeninas generadoras. Se dice que los anglosajones llamaban al mes de abril Eostur, Monad, en homenaje a una divinidad llamada Eostre, dando origen al nombre de la Pascua en inglés, Easter. Para los cristianos, la Pascua es la celebración de la resurrección, pero también se la conoce como Pascua Florida. En ella se recuerda la resurrección de Jesucristo, según el relato del Nuevo Testamento. La Pascua se lleva a cabo en una fecha móvil, que corresponde a la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el 21 de marzo. Por lo tanto, esta fecha oscila entre el 22 de marzo y el 25 de abril de cada año en el calendario de la Iglesia Católica. La Pascua tiene importantes vínculos con la tradición judía del Pesaj, o Pascua judía, ya que la resurrección de Jesús transcurre durante la Pascua judía. En Pesaj se celebra la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y se relaciona con la primavera como época de renacimiento. Además, la Pascua celebra la revelación a los fieles del plan divino para la salvación de la humanidad, es decir, la victoria de la vida sobre la muerte. Pesaj significa pasar por encima de las casas y hace alusión a que el ángel de la muerte saltaba a las casas judías en busca de los primogénitos. Luego comenzó a utilizarse el vocablo latín Pascha y posteriormente Pascua, que se refiere a un lugar de pastizales, es decir, a un sitio donde el rebaño se libra del hambre. La Pascua en el hemisferio norte coincide con la llegada de la primavera, una estación asociada al renacimiento y el fin de las durezas del invierno. Los pueblos agrícolas y pastoriles suelen celebrar este acontecimiento como sucedía en Europa cuando comenzó la expansión del cristianismo, y posiblemente esto favoreció la introducción de la Pascua
como festividad en el contexto de la evangelización cristiana durante la Antigüedad tardía y la Edad Media. El huevo, uno de los símbolos de la Pascua, es de origen pagano y representa el Renacimiento. El cirio pascual, principal símbolo de la Pascua para los católicos, es una gran vela blanca en la que se inscriben las letras alfa y omega, simbolizando el fin y el principio, la eternidad. Al coincidir con la llegada de la primavera, tiempo de renacimiento en el que todo reverdece y las plantas florecen, se colocan flores junto a las imágenes de Cristo y en diversos arreglos, que de esta manera pasan a ser también símbolos de renacer y de esperanza. El conejo de Pascua, este es un animal asociado con la fertilidad y la primavera en algunos pueblos europeos. También existen interpretaciones que asocian la salida del conejo de la madriguera al finalizar el invierno con el concepto de renacimiento. Hemos visto en cada uno de estos ejemplos la importancia que tenía para las antiguas civilizaciones el comienzo de la primavera, porque este momento marcaba el inicio de una época de prosperidad y del fin de los sacrificios por la supervivencia, una renovación, un nuevo ciclo de vida en la tierra y para todos los seres humanos. Por eso, Xipe Totec continúa siendo una deidad que guarda un cierto encanto, quizás porque en nuestro subconsciente sigue latente esa necesidad de indisoluble conexión con la naturaleza, de sentirnos parte de ella, de ser uno con el universo, encontrando así el equilibrio natural y cósmico que nos han dejado como legado los antiguos habitantes del Anáhuac y del Tahuantinsuyo, al igual que tantas otras culturas ancestrales que siguen vivas mediante su sabiduría dentro de cada uno de nosotros. Deja tu comentario, dale like y suscríbete. Si valoras nuestro trabajo, puedes colaborar con Tlalnextlan haciendo una pequeña donación en el link que aparece en la descripción y en el QR en la pantalla. Gracias por tu atención y hasta la próxima.